La operación Perla Negra continúa en desarrollo. El mismo fiscal Burgos, que la dirige, pidió capturar y enviar a la cárcel a una fiscal de Medellín e hizo graves señalamientos sobre un exfiscal hoy en la Procuraduría. En desarrollo de las investigaciones penales de la llamada Operación Perla Negra, adelantada por la Fiscalía con el objeto de descubrir la supuesta corrupción interna de sus funcionarios, fue capturada y esta semana enviada a la cárcel la fiscal especializada Mónica Valencia Charri de Medellín. La reconocida fiscal es relacionada con presuntas extorsiones y colaboraciones irregulares a delincuentes de alto perfil desde que hacía parte de la Dirección de Extinción de Dominio. Viene realizando dentro de la Fiscalía actos de corrupción a cambio de beneficiarse económicamente desde hace 7 años. En la misma audiencia se expuso una nueva declaración del testigo estrella del caso, el exnarco Ramón Esteban Peña, alias El Médico o Anestesia, entregada el pasado 25 de enero. Según le dijo el exnarco al fiscal Burgos, al parecer 4 exmiembros del DAS, entre ellos el fiscal César Augusto Zapata Arias, habrían participado en un montaje judicial que afecta desde el año 2016 a 12 militares del batallón Girardot y a un policía. El fiscal del caso era César Augusto Zapata. La motivación de dicha investigación es que el hermano del fiscal, de nombre Gabriel Ángel Zapata Arias, era negociador de secuestros del ELN, representando el Frente Carlos Alirio Huitrago y el Frente Bernardo López Arroyave, que lideraba Honorio de Jesús Pamplona Quinchía, alias Rasputín, en el oriente antioqueño. Gabriel Zapata fue dado de baja por miembros del ejército. En retaliación, según expuso El Médico, el fiscal Zapata inició una investigación basada en una supuesta carta de un agente de la DEA, quien señaló a los militares de tener relación con narcos. Para reforzar su teoría, el fiscal intentó reclutar como testigo a José María Díaz Carrascal, alias Rufino, asesinado en julio pasado en Valledupar y a quien habría ayudado y extorsionado varias veces. Ya le había cobrado 300 millones de pesos a alias Rufiño para justificar un acuerdo consentido. El dinero fue entregado al fiscal César Zapata y al investigador Ricardo Patiño. La situación molestó a alias Rufiño, por lo que este no le pagó más dinero al fiscal. Otro testigo protegido le dijo a la fiscalía y personalmente al fiscal Burgos que tuviera cuidado con el procurador judicial Elox Gabriel Prada, quien hasta esta semana tenía asignado el caso Perla Negra. Prada, quien entró por concurso de méritos a la Procuraduría en 2016, fue señalado de presuntos hechos de corrupción que vendrían desde que se desempeñaba como fiscal en Cali. Es muy cercano a la señora Ruth García desde hace muchos años e incluso recibe salario mensualmente de ella para que le ayude a obtener información de todos los procesos en que puedan estar involucrados ella y su gente y se le pueda facilitar sus acuerdos irregulares. El procurador Elox Prada le dijo a este noticiero que hasta hoy se entera de las razones de su relevo, que es inocente de todo lo que se le endilga y que denunciará a la persona detrás de los señalamientos. Su nombre y los de Mónica Valencia y César Zapata, extrañamente, no aparecen dentro del listado de personas que fueron vinculadas formalmente al caso Perla Negra. En la investigación de la Fiscalía llamada Operación Perla Negra se investiga la existencia de una organización de extorsionistas compuesta presuntamente por el ex narcotraficante alias Carlos Ramón Zapata con altos funcionarios de esa entidad. El fiscal Mario Andrés Burgos es el encargado de investigar en la denominada Operación Perla Negra hechos de corrupción interna de la Fiscalía. Según el expediente cuya presentación gráfica reveló Noticias 1 el 19 y 26 de febrero pasados, varios altos funcionarios de esa entidad y de la Dijín de la policía habrían conformado una banda para extorsionar a narcotraficantes, cobrándoles dinero a cambio de embolatar los procesos en su contra. El líder de ese grupo, hoy vinculado a ese proceso judicial, es, según los documentos, el ex narcotraficante Ramón Esteban Peña, también conocido como Carlos Ramón Zapata. Este, de acuerdo con lo dicho por el fiscal en la audiencia en contra de la hoy detenida exdirectiva Ana Catalina Noguera, se acercaba a funcionarios como ella para obtener información de quienes tenían indagaciones pendientes y después exigirles grandes sumas de dinero. En las gráficas que fueron elaboradas por los investigadores del fiscal Burgos y que fueron publicadas por Noticias 1, aparece esta, en la cual se ve en el centro la imagen de alias Carlos Ramón Zapata. Los dibujantes de la Fiscalía conectaron la foto del ex narco por medio de flechas rojas con las de 20 funcionarios o exfuncionarios de la Fiscalía y de la Policía con los datos de sus nombres y cargos.
¿Qué pudimos evidenciar? Casi la totalidad de esos nombres se repiten en este otro gráfico, en donde se añade número de celular y de las llamadas entre el exnarco y los funcionarios de la Fiscalía y Policía. El fiscal Burgos, que dirige la investigación y que ha ordenado después de nuestra publicación varias capturas más, utilizó recientemente este mismo esquema gráfico para pedir la privación de la libertad de algunos de ellos. Constatada la autenticidad de la información de la operación Perla Negra, que además certificó públicamente el fiscal general, cuando uno no tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. Noticias 1 procedió a revelarla ejerciendo su derecho a la libertad de información. Fue cuando los fiscales y exfiscales Daniel Hernández, Daniel Cardona, José Fernando Barberi y la investigadora del CTI, Sandra Carolina Reyes, cuyas identidades aparecen en estos gráficos, pidieron rectificación a Noticias 1. Contestamos que los documentos eran de origen oficial. Ellos solicitaron al fiscal Burgos la aclaración respectiva y este les contestó así. El documento exhibido por el referido medio de comunicación no corresponde a un organigrama delictivo. Este despacho ha utilizado el documento para relacionar a las personas que de una u otra manera tuvieron algún tipo de comunicación con el señor Ramón Esteban Martínez. El fiscal que dirige la operación Perla Negra añadió: en el evento de que la comparecencia de su poderante sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados, se le convocará de manera oportuna. Noticias 1 se atiene a la respuesta del fiscal Mario Andrés Burgos en cuanto a que estos funcionarios no están vinculados en la actualidad a la investigación criminal ni están imputados por delito alguno, aunque, según el fiscal investigador, podrían ser convocados en el futuro. Luego de que un conocido del presidente Petro llegara hasta su despacho armado para demostrar la vulnerabilidad de su seguridad, los periodistas de la Casa de Nariño han sido restringidos en su movilidad y acceso a la información. El nuevo esquema es estricto en todo, menos en la ortografía. El pasado jueves, unos periodistas que cubren la Casa de Nariño fueron citados a una reunión para explicarle las nuevas normas que regirán, mucho más estrictas que las del pasado, para que puedan permanecer dentro de las instalaciones de presidencia. Estos cambios se producen después de que Noticias 1 evidenciara en días pasados la vulnerabilidad de los protocolos de seguridad en la edificación y del despacho del mandatario, con la historia de un hombre que, a pesar de portar un arma, logró burlar los 6 anillos de seguridad y llegar hasta el propio escritorio del jefe de Estado. Fuentes cercanas de Casa de Nariño confirmaron que hubo un remesón interno que comenzó ese mismo día y que se notó en el regaño que el oficial encargado del momento le propinó a sus subalternos. Las 24 horas del día llueve, truena, relampaguea, a mantener esto así. Esta grave falla también produjo el retiro del jefe de seguridad de instalaciones presidenciales, un coronel de la policía. Lo reemplazó otro oficial que asumió los cambios y agudizó las medidas de control y vigilancia. Los mismos anillos de seguridad de la sede de gobierno fueron reforzados y se puso un número mayor de personal de la fuerza pública. Para prensa. Parte de las nuevas medidas es la adquisición de un escáner portátil para detectar objetos metálicos que estará funcionando las 24 horas del día. Sin embargo, con el pasar de los días, no pareciera que los controles sigan siendo tan estrictos como se anunció al principio. Noticias 1 lo evidenció con sus cámaras. Los reporteros han protestado porque ya no tienen las facilidades de acceso que se disponían antes. Anecdóticamente, en este aviso en que se lee todo material fotográfico o fílmico será revisado manualmente sin excepción, se encuentran 5 graves errores de ortografía en las palabras material, fotográfico, fílmico, será y excepción.